prisión. Serás las cadenas y yo la prisión. Ay, si un viento viniera y secara la mar. Ay, si un viento viniera y secara la mar. Que con las olas las penas vienen y van. Ay, que sí, ay, que no, canariera de mi corazón. Ay, que sí, ay, que no, canariera de mi corazón. Ahora sí, nos empezamos a ver. Buenas tardes, buenas noches. Los más tímidos empiezan a prender la cámara ahora. Algunos ya me van recibiendo con la cámara encendida. Qué placer, qué lindo volver a verlos. Ahí lo veo a Pablo que me está saludando. Un placer enorme. Leonor también, Golde. Qué linda que es la comunidad del CIDICSEF, David también. Qué lindo que es volver a verlos, qué lindo que es volver a encontrarnos. Y hoy, en un encuentro especial, bueno, imagino que también los de Facebook me deben estar saludando del otro lado de la pantalla, así que les mando un gran saludo. Un encuentro especial porque le decía recién a quien nos va a estar hablando que tenemos la suerte de contar con Esther para que nos hable de la reina Esther. Yo no sé cuántos eventos tuvieron la oportunidad de contar con una oradora Esther para que nos hable de la reina Esther, pero el encuentro de hoy del CIDICSEF va a estar muy, pero muy interesante, sobre todo por el tema que va a estar hablando Esther Mostovich de Cukierman, que nos hablará de Purim, de la reina Esther a Santa Esther entre los criptojudíos de América. Tema que tengo que confesar, no conozco nada en absoluto, así que como buen alumno voy a estar con una lapicera y con un papel escuchando atentamente la disertación de Esther. Como en cada encuentro del CIDICSEF, como ya es costumbre, quiero agradecerles a todas las entidades que nos permiten poder realizar estos encuentros, y ellas son la Comunidad Israelita Sefaradí de Chile, el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, la Comunidad Israelita Sefaradí del Uruguay, Centro Cultural Sefardí de Montevideo, Sociedad de Beneficencia Israelita Sefaradí del Perú, la Comunidad Hebrea Sefardí de Bogotá, FESELA, Federación de Entidades Sefardíes de Latinoamérica, FESERA, Federación de Entidades Sefardíes de la República Argentina, la Comunidad Betel de Argentina, Bialik San Fernando, Asociación Israelita, la Comunidad Marroquí Silva de Buenos Aires y Tzapta. A todos ellos, muchísimas gracias. Y antes de cruzar el charco, como nos gusta decir a nosotros, y empezar a escuchar la disertación que tiene preparada Esther desde Uruguay, quiero invitar a Mario Cohen, el presidente del CIDICSEF, quien además de estar leyendo el currículum de Esther, tiene unas palabras especiales debido al 30 aniversario del atentado a la Embajada de Israel aquí en Argentina, que se está cumpliendo en el día de mañana, y también lamentablemente otro suceso que lamentamos mucho desde el CIDICSEF, al cual Mario va a estar haciendo referencia. Así que, Mario, adelante, estamos para escucharte. Bueno, buenas tardes a todos los que nos siguen desde Latinoamérica, buenas noches a los que nos siguen de Europa e Israel. Bueno, como estamos por entrar en poquitas horas en Purim, Hag Purim Sameach, que tengan un hermoso Purim. Lamentablemente, nuestro pensamiento en estos días está preocupado por la guerra en Ucrania, y los judíos de todo el mundo, la palabra que hemos más usado en todas las épocas fue Shalom. Shalom es paz, Shalom Bekol Haolam, queremos la paz, solo la paz traerá la paz. Así que hacemos un ruego por la paz. Y también hacemos un ruego por la memoria y justicia. Se cumplen 30 años de la bomba en la Embajada de Israel, sin ningún detenido. Es nuestra recordación a todos, nuestra solidaridad
la recordación, memoria y justicia para estos 30 años desde la bomba de la embajada. Y se agrega un otro hecho luctuoso. Lamentablemente ayer falleció Ricardo Galante, un cofundador del CIDICSEF. Le mandamos condolencias a toda la familia, un gran recuerdo. Bueno, entonces hoy tenemos, como le decimos siempre, que el mejor antídoto contra la pandemia es nuestros encuentros, encontrarnos entre nosotros, tener ese placer intelectual de recibir a grandes, buenos comentaristas intelectuales que nos hablan de temas específicos. En este caso tenemos una gran amiga que es Esther Mostovich de Cukierman. Honestamente es enciclopedia del la verdad. Nosotros seguimos adelante, seguimos estudiando. No se puede en persona, seguimos en la pantalla. Hay que arreglarse, eso es lo más importante. Muchachos, vamos a examinar el libro y el personaje de Esther en el desarrollo que ha tenido desde el texto de la Biblia en adelante. La línea de tiempo parte de la Biblia hebrea, donde el libro de Esther tiene 10 capítulos y está escrito en idioma hebreo. Ese mismo libro de Esther, tiene 6 capítulos más, en total 16 capítulos, en la traducción al idioma griego del canon bíblico, que acepta al libro de Esther como histórico, aunque desde ya les digo que no figura, no existe en la historia conocida. En el siglo I de la Era Común, más o menos al mismo tiempo, se realizan las traducciones al griego del libro de Esther y también las traducciones al arameo del libro de Esther. El arameo era en ese entonces idioma corriente en Israel y en todo el cercano oriente. La primera traducción al arameo se llama Targum Rishon. Y no es solo traducción, tiene mucho midrashim, muchas historias, muchos relatos. Algunos de ellos les voy a contar. A fines del siglo II de la Era Común, ingresa Esther al Talmud, en el tratado que se llama Tratado Megila. Y ingresa ahí en la Mishnah, es decir, en la primera parte del Talmud. En el siglo VI va a ingresar Esther al Tratado Megila en la Gemara. La Gemara escrita en Babilonia en idioma arameo. Así que ahí tenemos los idiomas. Según cuenta la Biblia en el libro de Esther, les sugiero después que los lean todo el libro de Esther, porque yo voy a citar algunos espacios nada más. El rey de Persia, borracho y aburrido, ordena que su esposa Vashti venga desnuda para mostrar su belleza a los cortesanos. Ella se niega, no quiere ni oír hablar de ir a desnudarse delante de ese borrachín. El rey se enoja porque ella no obedece. ¿Y qué hace el rey? Sin ningún respeto por su mujer, la manda a matar. Esta esposa no me sirve, que la tiren, que me traigan otra. En la búsqueda de una nueva esposa, el rey se ve atraído por la concursante más hermosa, sin siquiera molestarse en averiguar otros datos de ella. Y Esther resulta ser integrante del pueblo hebreo, en ese entonces pueblo súbdito del rey de Persia, aunque Esther oculta su origen al estar en la casa del rey. El rey además no habla gran cosa con Esther, ¿no? Él no necesita conversar con sus esposas.
Las mujeres están para otra cosa. De los hechos que marca el relato bíblico, Esther se entera por mensaje de Mardoqueo, que en algunas versiones es tío y en otras versiones es primo de Esther. Y ahí se entera Esther que el ministro del rey, de nombre Amán, va a lograr llevar a cabo medidas que van a liquidar a todos los hebreos de Persia. Ella decide empezar por conversar con las autoridades de su país, que son su rey, gracias, y el ministro Amán. ¿Cómo comienza el accionar de Esther en esa tarea? Vamos a tener presentes los datos para comparar más tarde cómo se recuerda a la reina Esther entre los descendientes cristianos nuevos en América. ¿Qué es lo primero que hace la reina Esther? Antes de invitar a cenar al rey y al ministro, Esther empieza ayunando. Decide 3 días de lo que se llama medio ayuno, no comer nada durante las horas del sol. Ella anuncia ese ayuno y ordena a sus servidoras en palacio que la acompañen, y también le pide a Mardoqueo, a través del eunuco guardián del harén del rey, ella pide que la acompañen en ese ayuno todos los judíos del reino de Persia. ¿Y para qué? ¿Por qué el ayuno? ¿Por qué sentido tiene? Por un lado es una penitencia para expiar sus posibles o imaginados pecados y pedir al Señor del universo que ayude a su pueblo. Por otro lado, el ayuno es para dejar su mente fuera de otros problemas, para poder dedicarse solamente a pensar cómo llevar a cabo su plan magistral, el plan de una mujer que se sabe hermosa y se siente reina. ¿Cómo podrá convencer al rey para salvar a los hebreos del decreto de exterminio que le ha presionado a firmar su ministro Amán? Para convencer al rey, Esther toma una medida que decide ella solita, sin pedirle consejo a nadie. Invita a sus habitaciones a 2 banquetes seguidos al rey y a su ministro. ¿Por qué? ¿Por qué 2 banquetes? ¿Por qué no le alcanzaba con un banquete? Es interesante. ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué quería 2 banquetes? Hay estudiosos que dicen que el texto bíblico aquí copia e intercala versiones de 2 fuentes antiguas, y por eso hay dos relatos del banquete. Pero el Talmud, en los rabíes, avanza la opinión de que Esther necesita conocer a sus contrincantes, al rey y a Amán, antes de decidir cómo actuar. Para conocerlos es que los invita 2 veces. Dejar eso por escrito en el Talmud, miren que es cosa seria, porque significa que los rabíes aceptan que una mujer tiene una inteligencia especial para elaborar y decidir un plan maestro cuando la situación lo necesita. La simple lectura del rollo de Esther se llama rollo, porque se tiene que abrir como una carta y tenerlo todo frente a la vista cuando se lee. Por eso se llama Megila. Es un rollo. No, bueno, acá en el Uruguay no tenemos rollos, pero en la sinagoga se usa así, un rollo. Bueno, la simple lectura del rollo parece que relata una historia antigua, un episodio de los tiempos del rey persa, Asuero, o Ahasverosh,
Según el libro de Ezra, el libro bíblico de Ezra llega a Babilonia a reconstruir el segundo templo de Jerusalén 5 años después de fallecido el rey Ahasveros. Y ahí Ezra en su libro dice que Ahasveros fue hijo del rey persa Darío y nieto del rey Ciro. Es decir, sitúa a Ahasveros aproximadamente en el año 485 al 465 antes de la era común, aunque hay discusión sobre esas fechas. El Ahasveros bíblico pudiera ser Jerjes, según el historiador Simón Dubnov, o su hijo Artajerjes, de acuerdo a Flavio Josefo. ¿Y qué dice la historia? Si buscamos historia persa para corroborar los hechos, encontramos la historia de Herodoto, un griego que vivió y escribió su obra en el mismo siglo V antes de la era común, muy pocos años después del episodio que relata la Biblia. ¿Qué dice aquí Herodoto? Él habla de los reyes persas, pero no menciona a los personajes centrales del libro de Esther. No hay en su historia ministro persa llamado Amán ni Mordejai. Herodoto no dice para nada que un rey hubiera mandado a matar a su ministro, llámese Amán o como se llama. Además, Herodoto dice que el rey persa, cualquier rey persa, podía tener muchas concubinas, pero necesariamente tenía que tomar esposa entre las hijas de la aristocracia persa. Y en la Biblia, Ahasveros está casado primero con Vashti, más tarde con una bella doncella judía llamada Esther. Uno podría pensar que tal vez Vashti y Esther fueron simplemente concubinas del rey. Tampoco menciona Herodoto el episodio más fuerte del libro de Esther, el decreto del rey persa ordenando matar a todos los hebreos del reino. Ni dice el historiador griego que los hebreos obtuvieran un segundo decreto del rey de Persia permitiéndoles defenderse con armas para evitar ser aniquilados. Ni de dónde pudieron sacar las armas. Ni una palabra tampoco de que 75.000 persas se murieron en Persia ese día en la lucha que menciona el libro de Esther. Bueno, algunos estudiosos aventuran que tal vez el episodio del libro de Esther históricamente sucedió, pero en mucho menor escala de lo que registra la Biblia. Pudo no ser en Susa, la capital del reino persa, sino en alguna de sus provincias. Tal vez abarcó la 10ª parte de los territorios y la 10ª parte de las víctimas que menciona el texto bíblico. Bueno, ¿qué nos cuenta el Talmud sobre la reina Esther? El Talmud es una enciclopedia de todo el saber que conocían los maestros que lo redactaron. Aquí hay testimonios de historia, desarrollo de leyes, recopilación de sentencias, estudios de ciencias, interpretación de los sueños, psicología, mucha más psicología de la que hoy conocen o aplican los psicólogos de hoy. Hay cuentos, hay leyendas que cubren miles de años. Se puede empezar desde cualquier punto y nadar en ese mar del Talmud en cualquier dirección, cualquier enfoque es fascinante. El mundo ha cambiado, es cierto, y sigue cambiando, pero las viejas situaciones de los seres humanos se vuelven a presentar. Para nosotros, para nuestra generación, el desafío es estudiar el Talmud con ojos del siglo XXI. El Talmud
tratado Megila dice que Esther está envuelta en el espíritu de profecía. ¿Qué quiere decir? En la ley hebrea hay varios tipos de profetas. Sin entrar a ellos, una de las definiciones de profeta es sabio que tiene visión. ¿Eso qué significa? Podríamos ver a Esther como una mensajera del Señor, sin importar que su clara visión se deba a voluntad divina o sola inteligencia humana. Esther en esta explicación de profetisa es alguien, fíjense ustedes, que analiza y comprende la situación de su momento, examina los indicios que están presentes y deduce qué consecuencias podrán tener en corto, mediano o largo plazo. A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué vemos nosotros todos los días en la televisión? Gente que examina los indicios que están presentes, deduce qué consecuencias podrán tener en corto, mediano o largo plazo. ¿Cómo llamamos nosotros a quienes se dedican a esa tarea? Analistas políticos, ¿verdad? Quiere decir que no es profesión, pero es algo que sigue siendo moderno hoy en día y actual. ¿Cómo averiguamos nosotros la verdad de este episodio? Bueno, nosotros podemos mirar la historia. Ahí vemos que la cosa no coincide. Pero, ¿cómo buscan la verdad los rabíes? Ellos buscan la verdad a través de la gematria. ¿Qué es la gematria? Palabra hebrea derivada del griego geometría. Es la antigua ciencia de buscar el significado de las palabras analizando su valor numérico por las letras que la componen. Ustedes saben que las letras del alfabeto hebreo tienen valor numérico. La Aleph vale 1, la Bet vale 2, así sucesivamente. Y también ven la posición de las letras dentro del alfabeto, dentro de su orden alfabético. ¿Cómo se dice verdad? En hebreo se dice emet. Son 3 letras, Aleph, Mem, Tav. Aleph, la primera de todas las letras del alfabeto. Mem es la que está exactamente en la mitad. Tav es la última. Entonces los rabíes concluyen, la verdad está al principio, en el medio y al final de todas las cosas. Bueno, ¿cuál es el principio de este libro bíblico? Es el mismo principio que cualquier libro bíblico. Digamos que para el comienzo del libro de Esther, bueno, hay que aceptar que para el Eterno no hay imposibles. Y agregamos, para el ser humano tampoco. La situación puede ser de extremo peligro, pero el mayor pecado para el pueblo hebreo es desesperar. Cuando todo se ve negro y el exterminio aparece cercano, el libro de Esther nos recuerda, hasta el último momento, mientras hay vida, hay esperanza. Dice el Talmud, no hay que sentarse a esperar un milagro, por si el milagro no se produce. Es importante confiar en el Señor y al mismo tiempo hacer todo lo humanamente posible por salvarse. ¿Dónde está la mitad en el mensaje del libro de Esther? ¿Qué les parece? ¿Saben lo que dicen los rabíes? La mitad es siempre ahora, para nosotros, todos ustedes, para mí. Nosotros estamos en cada generación y nosotros estamos en cada generación haciéndonos las mismas preguntas y volviendo a pensar las respuestas posibles. Nosotros somos el puente vivo desde que se escribió la Biblia hasta quienes nos seguirán en el futuro. La tarea es nuestra, en todos los tiempos.
¿Quién redactó el libro de Esther? San Clemente de Alejandría, años 150 a 215 de la era común, dice que la obra la dejó escrita el propio Mardoqueo, tío o primo de Esther. San Agustín de Hipona, que está del 350 al 430 de la era común, dice que este libro lo escribió Ezra. El Talmud dice que en el siglo V de la era común, el libro se escribió en Babilonia por los hombres de la gran asamblea. Perdón, dije en el siglo V antes de la era común, creo que sí que lo dije. Lo escribieron los hombres de la gran asamblea presidida por Ezra. Puede ser cualquiera de esas versiones. ¿Y cuánto hay de verdad en la historia conocida? La pregunta es similar a una que nos podemos hacer hoy en día. ¿Cuánto hay de verdad en las noticias de la televisión o de Internet? ¿La mitad será verdad? ¿Todo? Todo no es verdad. ¿Cuánto hay? No lo sabemos. En el Tratado Meguila, los rabíes se entretienen, sueñan con episodios tal vez reales sobre los personajes del libro de Esther. Aquí van dos. Su verdadero nombre era Adasa, derivada de hadas, mirto, porque era grácil, bella, perfumada, como una rama de mirto. Pero la gente del pueblo la llamaba Esther. ¿Y por qué la llamaba Esther? Bueno, era posiblemente un nombre femenino popular en la época, en homenaje a la diosa babilonia Ishtar o Astarte. También el nombre Mardoqueo era popular en esa época, en alabanza al ídolo babilónico Marduk. Dice también el Tratado Meguila del Talmud, la llamaron Esther como derivado de soter, por la raíz sod, oculto, porque Esther ocultó cuál era su pueblo y su parentela. La verdad no está a la vista en el libro de Esther, está disfrazada, dicen los rabíes. Tal vez es por eso que uno de los símbolos de esta festividad son antifaces y disfraces. ¿Dónde está lo que nosotros aceptamos como verdad? Gran pregunta. Podría decirse que a cada uno de nosotros es lo que cada uno siente como cierto, aunque muchas veces no lo decimos. Tal vez porque no es lo que los demás quieren escuchar. El libro de Esther ha sido comentado como alegoría y también como profecía del futuro. En eso se apoyaron los descendientes de criptojudíos de América en su culto a Santa Esther. La persecución antisemita ha sido real y verdadera una y otra vez a lo largo de nuestra historia. En el Talmud, los hebreos del drama bíblico reaccionan con conductas muy claras. Rezan pidiendo ayuda al Señor. Además, hacen diplomacia activa, mandan cartas a las provincias. Y el día señalado para la lucha armada se definen duro para evitar que los aniquilen. ¿Dónde está el final del libro de Esther? Para los rabíes, en el final de los tiempos, en la era mesiánica. El Talmud dice algo extraño sobre el libro de Esther. Dice que todos los festivales van a subsistir en la era mesiánica, excepto Purim, la fiesta de Esther. ¿Y por qué? Tal vez porque la descripción de la era mesiánica anuncia que en ella nadie levantará la espada uno contra otro, todos vivirán en paz, el lobo vivirá junto con el cordero, tal como anuncia el profeta Isaías. Purim aparece en esta imagen como símbolo y ejemplo de la liberación de todas las opresiones y llegará cuando el ser humano no sea diferente
y no sea perseguido por ser diferente, aunque sea otro frente a la mayoría que lo rodea, sea un indio, un negro, un aborigen, una mujer o un judío. Ilan, decime cuántos minutos tengo ya. No, te queda tiempo, Esther, sin ningún problema. Seguí tranquila que venimos muy bien. Están Bueno, llegando preguntas y todo. bueno, avísame cuando me falten 20 minutos, por favor. Dale, ¿Sí? no hay problema. Ok. Bueno, a ver, en un episodio de Benjamín de Tudela, ¿saben quién fue Benjamín de Tudela? Un viajero, rabino y escritor del siglo XII de la Era Común. Salió de la ciudad de Tudela, en España, en el año 1159 aproximadamente, y viajó unos 13 años, hasta 1173, por la cuenca del Mediterráneo y por toda Asia. El relato de su itinerario circuló ampliamente entre judíos y cristianos, especialmente a partir del año 1575, en que fue traducido al latín. Sigue siendo de interés actual. Si van al Museo de Jerusalén, si no lo sacaron, todavía está ahí un largometraje de dibujos animados que han preparado en base al itinerario de Rabbi Benjamín. Rabbi Benjamín de Tudela dice en un episodio que visita a Madán, la antigua capital de los Medos, que en mapas antiguos tiene el nombre de Ecbatana, en el Asia Central. Dice Rabbi Benjamín, esta es la gran ciudad de los Medos, que luego fue parte del imperio persa. Aquí viven 30.000 israelitas. Frente a una sinagoga están enterrados Esther y Mardoqueo. Rabí Benjamín, ¿habrá visto en realidad las tumbas de Esther y Mardoqueo? Por otra parte, hay un relato que dice que en el reino de Persia los partidarios del ministro Amán eran muchos, había muchos antisemitas. Bueno, gracias a la acción de la reina Esther, el rey mandó colgar en la horca al ministro Amán y nombró primer ministro a Mardoqueo. Pero unos años después el rey falleció. Esther y Mardoqueo fueron perseguidos por los partidarios de Amán y huyeron. Y según este relato, Esther y Mardoqueo se refugiaron en Hamadán, que estaba lejos de Susa, la capital del reino, y se quedaron a vivir en Hamadán, y cuando murieron los enterraron allí. Es un relato, lo tomamos con pinzas como todos los relatos, no hay confirmación histórica. A mí me han enviado varios videos del mausoleo de Esther y Mordejai en Hamadán. Se dice que las tumbas existen desde el siglo V, antes de la Era Común, y el mausoleo sobre ellos fue reconstruido varias veces en este tiempo, en estos 2500 años. Lo que está a la vista no es muy antiguo, tal vez tiene unos 200, 250 años de antigüedad. Son recubrimientos en madera oscura y tallada, con carteles que dicen estar sobre las tumbas de Esther y Mordejai. ¿Qué hay debajo? No se sabe. Las paredes tienen frisos escritos en idioma hebreo, en idioma farsi, que es el idioma persa de la época. El idioma farsi está con caracteres persas y también con letras en hebreo. Los peregrinos de todas las religiones basadas en la Biblia prenden velas y rezan en este santuario. Lo van a ver en internet porque Ilan tiene ese video y lo va a poner al final de la charla. ¿Qué te parece, Esther, ya que hablaste del tema, ponerlo ahora al video para que la gente lo
digamos, lo haga visual lo que acabas de ver. No, yo prefiero contarte ahora Bueno. cómo fue celebrada Santa Esther entre los descendientes cristianos nuevos en América. Me parece que es muy importante. ¿Te parece, Mario? A ver, ¿sí? Bueno, te silenciaron. Bueno, Adelante, adelante. muy pocos judíos viven allá en Irán, tal vez ninguno. Según parece, el mausoleo ese es actualmente monumento nacional al que acuden los creyentes del Islam. ¿Saben una cosa? Se han hecho estudios de ADN en los últimos años y se comprobó que los judíos de Irán, originarios de Irán, que viven en Israel, por ejemplo, y los iraníes no judíos, tienen la mitad de genes comunes. No hay duda ninguna de que han compartido muchas generaciones y parece una ironía de la historia, ¿verdad? Pero es así. Bueno, Santa Esther entre los descendientes de cristianos nuevos en América. El rey Asuero en la Biblia fija el día 14 del mes de Adar para exterminar a todos los judíos del reino de Persia, y ese día los judíos se salvan gracias a la intervención de la reina Esther. Haya sido cierto o no el episodio, en su recuerdo y honor, la tradición hebrea celebra Purim, la fiesta de la reina Esther. ¿Por qué el nombre de Purim? Lo comentó hace un ratito Mario. Según la tradición, porque el primer Pur, decreto real que dictó el rey, fue de matar a todos los judíos de Persia. Y gracias a la intervención de Esther, hubo un segundo Pur, un segundo decreto, mandando a los hebreos defenderse ese día, levantando las armas contra los persas. Pur no es palabra de origen hebreo, pero al agregarle la terminación in, se lo pasa a plural. De esa mezcla, tal vez se habría generado, tal vez, la palabra Purim, decretos reales. El día anterior al fijado para el exterminio de los hebreos, o sea, el 13 de Adar, se conmemora en la tradición hebrea con un día de ayuno, Tanit Esther. El ayuno de Esther es ayuno menor, solo se aplica desde la salida a la puesta del sol. Hay una comida al caer el sol. Ese ayuno recuerda que Esther, Mardoqueo y todos los judíos de Susa ayunaron, según el texto bíblico, durante 3 días antes que la reina emprendiese los pasos destinados a conseguir del rey el segundo Pur. En el santoral cristiano, a Santa Esther se la recuerda el 31 de julio. La Iglesia Católica nunca canonizó a Santa Esther. Explica su origen en la reina Esther de la Biblia y declara a Esther, que en el libro bíblico intercedió por su pueblo, una de las figuras de la Virgen María. Los expedientes del Tribunal de la Inquisición de México dejaron al descubierto una evolución inesperada de Santa Esther. Los descendientes de cristianos nuevos, que en su corazón se seguían sintiendo judíos, en los interrogatorios de la Inquisición, declaraban creer en Santa Esther y a ella elevaban sus ruegos. Le rendían culto con ayunos practicados en una forma que no seguía las tradiciones judías ni las tradiciones cristianas. Especialmente las mujeres declararon ante la Inquisición que ayunaban en la luna llena del mes de febrero. Medio ayuno durante las horas del sol, 3 días, tal como dice la letra del texto bíblico del libro de Esther, que ayunaron Esther, Mardoqueo y todos los judíos de Persia
para salvarse del decreto que ordenaba matarlos. ¿Cómo podía calificar el Tribunal de la Inquisición a quienes confesaban rendir culto a Santa Ester ayunando 3 días en febrero o marzo? Lo calificaban de confesión del pecado de judaizar y los mandaban a la hoguera, si la tenían a mano, a la persona, o en efigie, en un dibujo sobre un madero, si el condenado había logrado escaparse. El profesor Moshe Orfali, de la Universidad de Bar-Ilan, habla del ayuno de Ester como costumbre de los criptojudíos, judíos ocultos, descendientes de cristianos nuevos, especialmente en México. Explica que los criptojudíos sentían que vivían en continuo pecado al estar como católicos, por eso observaban muchos ayunos. El versículo, Ester no reveló al rey su pueblo ni su parentela, era un reflejo de la vida de los criptojudíos en América. Ellos entendían que su situación ya había sido profetizada en el libro de Ester. Las mujeres criptojudías se identificaban con la reina Ester. Rendirle culto le daba esperanzas, porque ella logró la liberación del pueblo hebreo. Así que realizaban el medio ayuno 3 días como Ester lo ordenó en su tiempo, con la esperanza de que el Señor las escuchara y las librara, tal como fueron librados los judíos del decreto del rey persa y su malvado ministro Amán. Un ejemplar del día 1 de julio de 2017 del diario L'Osservatore Romano en internet trae un artículo de la profesora Anna Foa, docente de historia en la Universidad La Sapienza de Roma, escritora, autora de varios libros. Bueno, Anna Foa sostiene que la práctica de los criptojudíos estaba tan lejos del judaísmo como del cristianismo. Para esta profesora, las distintas fechas de celebración de Santa Ester, luna llena de febrero para los criptojudíos, 31 de julio por la Iglesia Católica, de por sí sola muestra cuánto diferían el mundo cristiano y el mundo criptojudío. Te interrumpo, Esther, solo para decirte si podés en unos 15 o 20 minutos ir redondeando. Solo para decirte eso. Sí, gracias, Ila. En los expedientes de proceso de la Inquisición de México, la Inquisición acusaba a las mujeres del pecado de judaizar por muchas cosas. Por no cocinar cerdo ni conejo, por ponerse camisa limpia un sábado, por ayunar algún día de septiembre en recuerdo del día grande, así se llamaba el Yom Kippur, por guardar el ayuno de Santa Ester. El medio ayuno en febrero se podía disimular. Se iban de campo, se iban con canastas para un día de comida ahí en el campo y abrían las canastas recién al anochecer. Pero no se podía disimular del todo. En el proceso contra Gabriel de Granada en la Inquisición de México, el condenado confesó que las mujeres de su familia se turnaban, se dividían los 3 días de ayuno de Santa Ester y cada una ayunaba un día. En otros expedientes de la Inquisición de México aparecieron testimonios de que las mujeres de la familia encendían velas en honor de Santa Ester y tenían una memoria. Cuatro 16 dice: anda, junta a todos los judíos cuantos se hallen en Susán y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días. Yo también y mis doncellas ayunaremos del mismo modo, y así entraré al rey, aunque no sea de acuerdo a la ley.
y si perezco, que perezca. Bueno, ciertamente, esas mujeres no eran católicas sinceras, tampoco podían ni sabían vivir como judías. A medida que pasaron las generaciones, se fue olvidando, desconociendo las raíces. Los judíos tomaban como profecía de ese tiempo la frase bíblica: estos días de Purim nunca abandonarán a los judíos, ni su recuerdo será perdido entre sus descendientes. ¿Ah, Ilan? Wow. Wow, Esther. Yo quiero mostrarte, ahí algunos están aplaudiendo. ¿Cuánta información? Antes que preguntas me llevan comentarios diciéndome cuántas fuentes que está citando Esther. No lo puedo creer. La verdad es que me quedé un poco impresionado y llegaron algunas preguntas, además de comentarios que están diciendo excelente, gran disertación. La verdad es que me dejaste sorprendido, Esther. Hay muchas cosas que yo no sabía. Realmente no tenía la más mínima idea. La primera de las preguntas es la siguiente, es si Amán fue el primer antisemita de la historia. No. Hubo uno antes, Claro, ¿no? Para. claro que no. Yo, en primer lugar, Amán no está en la historia, está en la Biblia. Nadie dijo que la Biblia fuera un libro de historia. La Biblia se autodefine como un libro de ley. Ley que se aplica al culto, vamos a decir, qué sé yo, más de la mitad se aplica al culto. Pero la Biblia es ley para la vida. La Biblia trae leyes que se han copiado en los códigos civiles prácticamente de todos los países de la civilización judeo-cristiana occidental. No te voy a seguir en ese tema, pero nadie dijo que que la Biblia fuera un libro de historia. Se autodefine ley hebrea. Bien, pregunta aclarada. Próxima pregunta es si puede ser que en la Meilá se llame también a Esther como estrella. Yo no escuché estrella, sí que los criptojudíos la llamaban Santa Esther o Santa Estérica. No, no te digo que no exista, pero nunca lo escuché ni lo vi el nombre de estrella, no. Bien. Otra pregunta es si el libro de Esther revaloriza a la mujer y si es Esther la primera mujer que salva a un pueblo entero. Ah, si es la primera mujer que salvó a un pueblo, a un pueblo entero, no lo sé. Para eso habría que viajar al pasado, de repente uno de esos inventos que aparecen. Si fue la primera, ¿quién fue la primera mujer? Y bueno, vamos a decir, según la Biblia, la primera mujer fue Lilith, fue la diablesa, la que tuvo diablillos con Adán, y Eva fue la segunda. Es decir, para Eva fue la casta, la madre de todos nosotros, de todo el mundo. Según parece, y algunos dicen, Adán y Eva nacieron en África, así que Eva era negra, date cuenta, ¿no? Biblia no es historia. Biblia es Biblia. ¿Quién fue la primera mujer? Y bueno, quien fuera. Si aceptamos la Biblia, la primera fue Lilith, la madre de los diablos, porque el diablo es hijo del hombre. Adán es también padre de los diablos. No hay el diablo en dualidad y en oposición a nada. El diablo es hijo del hombre y todos nosotros somos hijos de seres humanos.
Y de ahí en adelante, bueno, les puedo dar toda una charla sobre el tema si quieren, pero es otro tema. Te comparto una reflexión que me llegó que dice lo siguiente. De lo explicado hasta aquí, puedo arriesgar la siguiente hipótesis. El libro de Esther fue escrito por el escriba Esra cuando los hebreos regresaron a Judea luego de la liberación de Babilonia por la necesidad de crear héroes entre los recién llegados y así generar patriotismo entre ellos. Escher, es decir, quizás no te lo niego ni te lo afirmo. Yo no estuve presente y tú tampoco. Que Esdras llegó a Babilonia, llegó de Babilonia a, a reconstruir a reconstruir el segundo templo. La reconstrucción en sí no se hizo bajo dirección de Esdras, sino bajo dirección, si se acuerdan, de Zerubabel y Shesbassar. La edificación, la reedificación de la ciudad de Jerusalén y del templo no la hizo Esdras, la hicieron anteriores a Esdras. Esdras llegó después, porque Esdras era Cohen Gadol, llegó con un encargo del rey de Persia, llegó con el encargo de aplicar la ley hebrea en Judea, aplicar la ley de su pueblo y adorar a los dioses de su pueblo. Y eso esa orden que dio Ciro es cierta, esa sí tiene confirmación, porque en los zigurats de la Mesopotamia, esas montañas que cuando fueron escarbadas se revelaron ciudades enterradas por el tiempo, por el polvo, por la tierra, y en las tablillas encontradas en esos zigurats está el mismo decreto que relata Esdras en la Biblia, el mismo decreto que Ciro ordenó a los pueblos que se fueran a sus ciudades y que reconstruyeran su vida nacional, que aplicaran sus leyes. Lo que posiblemente quería Ciro era un cinturón de pueblos en su frontera que lo protegieran de ataques exteriores. Es posible. Está comprobado que Esdras vino por un decreto de Ciro. ¿Casualidad o causalidad de la historia? Nunca lo vamos a saber. Muy interesante la pregunta ahí. Me encantaría darte una charla sobre Esdras. Bueno, podemos anotarlo. Me preguntó algo Mario. Sí, es la pregunta que te iba a hacer. No sé si querés responderla antes del video o después de mostrar el video. ¿Vos qué decís? Como vos prefieras. Después del video. No, un momentito. ¿De quién es la pregunta? La pregunta es de Mario, que pregunta si los criptojudíos de América tenían calendario hebreo. Si los hubieran pescado con un calendario en la casa, los mandaban a la hoguera derechito. No podían tener ningún libro de nada, no podían tener ningún libro de rezos, ningún libro, ninguna Torá, nada. Si lo hubieran tenido, marchaban derechito a la hoguera. No podían. No que yo sepa, o si lo tuvieron, ahí se los quemaron. Duda aclarada, entonces. Entonces, si te parece, Esther, pasamos Dale. ahora al video que tenemos preparado. Si querés contar un poquito mientras yo lo voy poniendo, y si alguno tiene alguna pregunta más, la dejamos después para el final, ¿te parece? Bueno, perfecto, ¿cómo no? ¿Tenés ganas de ir contando de qué va a tratar el video? Mientras que ahí lo voy a poner en pantalla. El video muestra cómo es acá está, cómo es el monumento, el mausoleo, donde según la tradición, el mausoleo es nuevo, ¿verdad? El mausoleo tiene... Ahí yo voy poniendo, le saco la música por si querés ir contándolo.
No sé. No te sale bien la... Sí, yo creo, recién me aparecía un cartel, no sé, ¿lo pudieron ver bien o no? Porque a mí me apareció un cartel de que la conexión estaba inestable. ¿De qué? Me aparecía un cartel a mí que me decía que mi conexión de internet estaba inestable. ¿Podían verlo bien el video? Sí, ahí me están... Lo vi duro, lo vi quieto. Vos lo viste quieto. Bueno, yo lo voy a volver a poner y cualquier cosa, si se ve mal, lo vamos a estar mandando por todos lados, pero lo vamos a tratar de poner ahora de nuevo. ¿Te parece? Ok. Ahí vamos. بسیار زیبا دومی زیارتگاه قوم یهود هست بعد از بیت المقدس به نام استر و مردخای. این هم ژنریشن و یا همون شجره و نسب نامی استر و مردخای هست به زبان عبری از راست به چپ با 15 تا Me parece que estoy con No mal. te funciona. Me parece, porque se me está trabando todo. Bueno, no te pongas nervioso. Yo pido disculpas, pero no sé por qué yo estoy viendo trabado. No sé si me escuchás también trabado. Te escucho bien, pero no te hagas problema. Ok. Si te parece, Ilan, avanzarlo en forma interna vos hasta las tumbas donde están Esther y Mordejai, y que aunque sea que se vea como imagen las tumbas, ¿te parece? No. Aunque sea que se vean las dos tumbas nada más. Sí. Está casi al final del video. Recordamos que en 2 semanas vamos a tener, nada menos que a Karina Galperín, va hablando de autores hombres, narradoras mujeres, el exilio judeo-converso y sus efectos literarios. Es decir, y después, vienen durante abril, mayo, junio, excepcionales disertantes de Israel, de España, de América Latina, temas de todo tipo, temas como por ejemplo, los rollos del Mar Muerto, Spinoza, visto por la licenciada Cohen Agres, etc. Hay una variedad de títulos y temas que les invito a que no nos dejen, que continúen en las próximas actividades. Bien. Mario, a ver ahora. Si podemos ver alguna imagen del video. Y creo que ahí me van a ir pasando fotos y videos donde se van a ir viendo ambas tumbas donde están enterrados Mordejai y Esther. Como imagen, como foto. Acá está. Ahí está. اینها توسط کوروش کبیر آزاد میشن از شهر بابل و عراق امروز در 2000 خورده سال پیش. عرض کردم که اسم اصلیش حدثه بوده ولی بعداً به علت زیبایی بی‌نهایت زیاد و وقت لقب استر را بهش میدم. Esta es la de Esther, esta es la tumba de Esther. و عشق شدید خشایارشا قرار میگیره. در اون موقع هم در دربار خشایارشا توی صدا که داشا برای میره که استراتون در خشایارشا Es una habla farsi. Está mostrando el mausoleo a una persona que para mí es un judío que ha venido de Israel y Navidad y tendrá reinas en el santuario de Esther en homenaje recuerdo de los padres. Y ahí como el santuario, el hombre, a ver, la que se pasó, un judío mirando por su vela en mi padre. La luz de Irán era un sitio de
nos manda hombre que necesitaban mirar lo que tengas en la vi la foto del mausoleo de Hamadán. Les pregunté a la gente que había ahí si habían estado y nos dijeron que quedaba muy, muy lejos muy en el centro de Irán, era un viaje muy largo. Nos contaron que los abuelos habían ido y fue el gran viaje de su vida, la gran emoción de sentir a la Biblia tan cercana a ellos al ver las tumbas verdaderas de Esther y Mordejai, y sintieron ahí que la Biblia decía verdad, porque ahí estaban las tumbas. Pero ellos no habían ido, la gente que estaba ahí nos dijo, fueron nuestros abuelos, después los tiempos se volvieron inseguros, nuestros padres ya no fueron, y nosotros no, nosotros éramos unos niños cuando nos fuimos de Irán. Ustedes saben que el Shah de Persia, cuando estaba, como por 1970, le vendió a la comunidad judía ese mausoleo, aceptó dinero de la comunidad judía para que le compraran ese mausoleo. Los judíos, la comunidad judía que en ese entonces existía en Irán, lo refaccionó, lo arregló, lo pintó, estaba un poco bastante abandonado. Y después de eso, ya, como ustedes todos saben, se tuvo que refugiar en Europa porque lo echaron. Y después que se fue el Shah, quisieron acabar con lo quisieron deshacer, desmantelar, porque decían que lo que conmemoraba era la muerte de muchos iraníes, el que los judíos habían matado con permiso del rey, pero mientras tanto los mataron. Bueno, finalmente no lo destruyeron porque vienen ismaelitas, la religión musulmana, también tiene en el Corán está Esther, está la historia de Esther. Entonces, los ismaelitas siguen yendo. Y para los judíos eso ha quedado ahora como leyenda, porque no pueden ir. Yo creo, no sé si queda algún judío en Irán en estos momentos. Pero algunos pocos quedan. Hay un gran rabino que estuvo de gira hace poco por Estados Unidos. Hay también una congregación que se mantiene ahí que es bastante antisionista, que se ha reunido con el presidente de Irán, Ahmadinejad, en aquel entonces, pero que no tiene nada que ver con esta historia, sino que tiene que ver con la actualidad política. Y bueno, desde mi lugar digo, es lamentable, pero no importa. Allá ellos, no tiene nada que ver con la historia que estás relatando vos. Digamos, para la gente de la generación anterior, era una muestra palpable de que la Biblia era verdad, solo verdad y toda la verdad. Y eso, para ellos, eso era muy importante. Así me lo explicaron. Me quedo con este final. A mí me dejaste, mirá que yo soy hincha de River, pero me dejaste con la piel de gallina, Esther. Nada, me parece increíble. Todo esto que tiene que ver también rodeado con el misticismo judío, todas estas cosas, a mí siempre me atraen y me dejan pensando. La verdad que lo has relatado con una pasión, con un lujo de detalle, que nada, a mí me atrapó, realmente me atrapó y me dieron ganas de saber todavía más de esto. Así que, nada, empezar a despedirte de a poco, Esther, ha sido una tarde maravillosa, realmente maravillosa, atrapante, y me parece que es muy buena como previa a los que estamos por lo menos todavía en este lado del continente, para la previa a recibir Purim, que está comenzando en un par de horas. Yo ya tengo los Umentash. Bueno, yo voy preparando entonces el mashke, dicen que es una costumbre también. Mashke, sí. Sin mashke no funciona.
hasta no saber la diferencia entre bendito sea Mordejai y maldito sea Amán. Ay, me faltó traer una Grager, una matraca, porque cada vez que se dice el nombre de Amán hay que hacer... Hay que hacer ruido, hay que hacer ruido. Claro, porque es un malvado, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Así bueno, que, sí, Esther, adelante. Son costumbres de Purim que han pasado siglos y siglos, 2500 años, y seguimos comiendo Umentaschen, no, espérate, ¿cómo se dice en español? Osnei Amán. En yiddish se llama... Oreja de Amán, orejas de Amán. Orejas de Amán. Bueno, en yiddish viene a ser carteritas de Amán. Pero es lo mismo, es la misma historia. Y ¿saben qué? ¿Saben también lo que se come? Se come garbanzos, o sea que se hace comida con garbanzos. Y se comen también nueces, porque la tradición dice que como Esther comía kasher, no comía la comida del palacio, no comía las carnes que le servían. Entonces ella comía garbanzos, alguna verdurita, comía garbanzos, comía nueces. Entonces, de ahí que también son populares los garbanzos tostados y las frutas secas. Bueno, es un buen dato. Entonces, para hoy a la noche anoto tomar algo de alcohol y comer algo de garbanzos. Porque digamos, se oculta. Esther lo que quería era ocultar su verdadero ser de judío. Entonces, cuando aparece, en la Edad Media aparece el Purimspiel, en la ciudad de Venecia, en la ciudad de Ferrara. Si van alguna vez al Museo Judío de Venecia, van a ver ahí adentro que hay Purimspiel, o sea, relatos de Purim que se escribían especialmente para la ocasión y se representaban en la plaza del gueto. Y venían los grandes señores, el duce y los grandes señores de la aristocracia a ver la representación de Purim en la plaza. Esos relatos son de la Edad Media, es decir, Purimspiel, o sea, el juego de Purim, empieza a jugar todavía en Babilonia, pero donde más se expandió fue en la Edad Media, en Ferrara especialmente y en Venecia. Eso es un lujo, es una pena. Si van a Venecia, no se lo pierdan, entren al museo y pregunten por los relatos de Purim. Hay obras realmente maravillosas, escritas en italiano con letras hebreas y escritas también en hebreo, pero allí representaban en italiano. El Purimspiel también está entre los Ashkenazim, esa es otra historia, pero siempre está el personaje que se llama la tapada, en yiddish se dice die Verstellte. Siempre hay una persona que aparece con la careta tapada para mostrar que no se puede, no se debe mostrar todo lo que uno es. Es algo así como no muestres todo lo que eres porque no es bueno, no digas todo lo que sabes y no muestres todo lo que eres. Es una filosofía un poco especial que los judíos adquirieron a lo largo de su historia, que no fue de nada fácil. Me quedo esto. La verdad, hemos recorrido los milenios, hemos recorrido las culturas, hemos hablado de comida ashkenazí, de comida sefaradí, ya está, estamos listos, nos hemos preparado para festejar hoy Purim. Esther, nuevamente gracias por tu tiempo con el CIDICSEF, gracias a todos los que nos estuvieron y nos están acompañando del otro lado de la pantalla.
Recuerden, nos vamos a estar viendo el próximo miércoles 30, dentro de 2 semanas. Dentro de 2 semanas, les damos un pequeño descanso y nos volvemos a reencontrar. Toda la información, como siempre, la pueden encontrar en nuestra página web, nos la pueden pedir por mail, por WhatsApp, por todos lados. Estamos siempre a disposición para seguir aprendiendo y seguir construyendo, como nos gusta decir, esta hermosa comunidad virtual. Te quiero decir algo. Te quiero saludar y te quiero agradecer. Pero decir lo que quieras, pero te quiero agradecer y mucho por lo de hoy. Una sola cosa. Hace más de 50 años que yo estudio el Talmud, historia del pueblo hebreo, historias por todos lados, en muchos lugares, con muchos rabinos. Y los rabinos que a mí me enseñaron me dijeron: nosotros te enseñamos a ti, nunca me cobraron nada, nunca pagué un peso. Nosotros te enseñamos a ti y tú adquieres un deber, que es enseñar. Tenés que transmitir la enseñanza. Una cosa son los libros, sí, los libros están, por supuesto, pero los libros en un estante de la biblioteca es una cosa. La enseñanza personal del maestro-alumno es una obligación moral que yo adquirí cuando me enseñaron a mí. Y a mí me enseñaron el deber de transmitir. En ese sentido, te quiero decir a Mario y a ti, los felicito y me congratulo de que ustedes están en SIDICSEF, también han tomado esa antorcha de transmitir, porque lo transmiten. Ay, no. Tranquila, estamos en vivo, seguimos avisando que estamos en vivo, me encanta decirlo. Por eso lo felicito. Y ya te dije, tú lo sabes, Mario, yo tengo un montón de cosas que puedo transmitir. Cuando quieras me vuelves a llamar, nos arreglamos. Gracias, Esther. Gracias. De verdad, muchas gracias a todos los que nos están saludando y acompañando del otro lado. Gracias. La verdad, da gusto empezar una fiesta judía de esta manera. Yo no sé lo que va a venir para Pesaj, pero ya me voy anotando por las dudas y me voy guardando la fecha. A todos ustedes, gracias por acompañarnos y nos estamos viendo. Buena semana. Gracias, queridísima Esther, por la charla de hoy. Nos vemos.